El presidente de México fue asesinado con el visto bueno de Washington. Los telegramas existen, los puedes leer hoy, febrero de 1913. La Revolución Mexicana lleva 3 años cambiando todo. Francisco I. Madero, el hombre que la encendió, lleva casi 2 años gobernando desde la silla presidencial, y hay un edificio en la Ciudad de México donde alguien lleva meses decidiendo que eso no puede continuar. Ese edificio no es el Palacio Nacional, es la Embajada de los Estados Unidos. Lo que vas a escuchar no es teoría de conspiración, es historia documentada, con nombres, fechas y telegramas que puedes buscar en los archivos del Departamento de Estado de Estados Unidos esta misma noche si quieres. Lo que hace incómoda esta historia no es que sea dudosa, lo que la hace incómoda es que es completamente verificable. Antes de continuar, si eres nuevo en este canal, suscríbete ahora mismo. Aquí contamos la historia real, la que duele, la que sorprende, la que los libros de texto dejaron fuera, y hay algo que hacemos diferente a todos los demás. Cada historia que contamos la convertimos en una canción. Un tema original creado especialmente para cada episodio. Y quienes se queden hasta el final del video la escucharán completa. Pero ahora mismo aquí va un pequeño adelanto. Tras Madero confiaba en la palabra dada. Desde la embajada gringa se tejía la traición. Ahora sí, regresamos. Madero llegó al poder en 1911 prometiendo lo que México nunca había tenido: democracia real, elecciones limpias, un Estado que respondiera al pueblo y no a los terratenientes. Era un idealista en el sentido más literal de la palabra. Y eso, en política, suele ser una sentencia de muerte, porque los ideales de Madero chocaban con intereses muy concretos: los hacendados mexicanos que llevaban décadas acumulando tierra, los jefes militares porfiristas que seguían en sus puestos, y sobre todo, las compañías petroleras y mineras estadounidenses que habían construido imperios en suelo mexicano bajo la cobertura cómoda del régimen de Díaz y que ahora veían con horror cómo un presidente mexicano hablaba de soberanía, de regular la inversión extranjera, de que México le pertenecía a los mexicanos. Henry Lane Wilson llegó a México como embajador de Estados Unidos en 1910, designado por William Howard Taft. Era un hombre de negocios disfrazado de diplomático, con vínculos directos con las compañías mineras y petroleras que operaban en el país. Desde el primer momento detestó a Madero, no con la antipatía burocrática de quien no comparte una visión política, sino con el desprecio activo de quien ve en el otro una amenaza a sus intereses personales y a los de sus amigos con dinero. Sus telegramas a Washington durante 1911 y 1912 son una obra maestra del sesgo informativo institucionalizado. Describía a Madero como incompetente, como incapaz de mantener el orden, como un peligro para los ciudadanos y los negocios estadounidenses en México. Exageraba cada revuelta, cada conflicto, cada brote de violencia. Construyó, telegrama a telegrama, el argumento de que México necesitaba un cambio de régimen, y que ese cambio debía llegar pronto. Cuando en febrero de 1913 comenzó lo que la historia recordaría como la Decena Trágica, el embajador Wilson no fue un observador neutral, fue un participante activo. Todo empezó el 9 de febrero. Un grupo de militares porfiristas, encabezados por Manuel Mondragón y Bernardo Reyes, liberó a 2 presos políticos importantes, Félix Díaz y el propio Bernardo Reyes, y lanzó un golpe de Estado. La primera jornada fue un desastre para los golpistas. Reyes murió en el intento de tomar Palacio Nacional. Los rebeldes fueron empujados hacia la Ciudadela, el arsenal militar de la ciudad, donde se atrincheraron. Madero, en lugar de huir, cometió el error de confiar en el hombre equivocado. Puso al mando de la defensa de la ciudad al general Victoriano Huerta, un militar porfirista de carrera, hábil, despiadado y perfectamente consciente de que tenía en sus manos algo mucho más valioso que una victoria militar. Tenía la oportunidad de su vida. Durante los 10 días siguientes, la Ciudad de México vivió un infierno. Los cañones de Huerta bombardearon la Ciudadela. Los cañones de la Ciudadela respondieron. Murieron civiles, murieron soldados, los edificios ardieron. Y mientras todo eso ocurría, la artillería de ambos bandos erraba con una frecuencia sospechosa. Los historiadores que analizaron los registros militares de esos días llegaron a una conclusión incómoda: el bombardeo parecía diseñado para durar, no para terminar. Como si alguien en los dos lados estuviera interesado en prolongar el caos. Ese alguien tenía un nombre, Victoriano Huerta, y tenía un interlocutor con oficina en Paseo de la Reforma. Henry Lane Wilson se convirtió durante la Decena Trágica en el centro de gravedad del golpe. Recibía a los conspiradores en la embajada, mediaba entre Huerta y Félix Díaz.
Enviaba telegramas a Washington describiendo a Madero como incapaz de gobernar y sugiriendo, con la delicadeza de quien sabe exactamente lo que está haciendo, que el gobierno de Estados Unidos no debería molestarse demasiado si hubiera un cambio de poder. El 18 de febrero, Huerta traicionó abiertamente a Madero. Ordenó su arresto en el Palacio Nacional. Esa misma noche, en la Embajada de los Estados Unidos, Huerta y Félix Díaz firmaron lo que se conocería como el Pacto de la Embajada, el acuerdo que formalizó el golpe de Estado, el documento que repartió el poder entre los traidores. Henry Lane Wilson estuvo presente, facilitó la reunión, y esa misma noche envió un telegrama a Washington informando de lo ocurrido. Madero fue obligado a renunciar al día siguiente. Le prometieron que él y su vicepresidente José María Pino Suárez saldrían del país con vida. Era mentira, pero era una mentira útil. Necesitaban la renuncia firmada antes de matarlos. El 22 de febrero de 1913, Francisco I. Madero y José María Pino Suárez fueron sacados de la penitenciaría en plena noche, con el pretexto de que los trasladaban a otro edificio, y fueron asesinados a balazos por la espalda. El gobierno de Huerta dijo que habían intentado escapar. Nadie se lo creyó. Nadie que importaba se molestó en fingir que sí. Henry Lane Wilson fue uno de los primeros en reconocer al gobierno de Huerta, antes de que muchos países europeos lo hicieran, antes de que el propio Washington diera luz verde oficial. Actuó como si ya supiera que todo iba a salir bien porque él mismo había ayudado a construir el resultado. Los telegramas desclasificados muestran que Wilson reportó a Washington el plan del golpe antes de que ocurriera. No hay ambigüedad en los documentos. Sabía lo que venía, no lo detuvo. Lo facilitó. Lo que ocurrió después es tan revelador como el golpe mismo. El gobierno de Taft terminó en marzo de 1913, días después del asesinato de Madero. Llegó Woodrow Wilson a la presidencia de Estados Unidos, sin ningún parentesco con el embajador, y con una visión diferente de lo que debía ser la política exterior norteamericana. Wilson padre se negó a reconocer al gobierno de Huerta, lo que dejó al embajador en una posición insostenible. Henry Lane Wilson fue retirado de su cargo en julio de 1913, 5 meses después del golpe. No fue procesado, no fue investigado públicamente, fue simplemente removido, con la discreción que tienen los gobiernos cuando necesitan deshacerse de alguien que sabe demasiado y que hizo demasiado, pero que tampoco puede ser señalado abiertamente sin que el señalamiento salpique hacia arriba. Regresó a Estados Unidos y pasó el resto de su vida insistiendo en que había actuado correctamente. Escribió memorias, dio discursos, defendió su rol. Murió en 1932 convencido, o al menos públicamente convencido, de que había servido bien a su país. La decena trágica abrió la puerta a 3 años de uno de los periodos más violentos de la Revolución. Huerta gobernó como dictador hasta 1914, cuando la presión militar de los ejércitos revolucionarios y el bloqueo de Woodrow Wilson a los suministros lo forzaron a renunciar. Pero el daño ya estaba hecho. La muerte de Madero radicalizó a la revolución, empujó a Zapata y a Villa hacia posiciones más extremas, y convirtió lo que pudo haber sido una transición democrática imperfecta en una guerra civil que costaría cientos de miles de vidas. Todo porque un embajador con conflictos de interés decidió que la soberanía de México era un obstáculo para los negocios de sus amigos. Esta historia importa hoy no porque sea un episodio lejano de política internacional del siglo pasado, importa porque establece un patrón. El patrón de la intervención encubierta, del telegrama discreto, del reconocimiento apresurado, de la remoción silenciosa cuando el operador ya no es útil. Un patrón que se repetiría en Guatemala en 1954, en Chile en 1973, en docenas de países a lo largo del siglo XX. México pagó ese patrón con la sangre de su presidente electo y con años de guerra. Y la embajada en Paseo de la Reforma siguió ahí, como si nada hubiera pasado entre sus paredes. Los telegramas existen. Llevan décadas desclasificados. Puedes leerlos. La pregunta no es si ocurrió. La pregunta es por qué nadie te lo había contado así. Ahora sí, como se los prometimos, aquí está la canción. No olvides dar like y compartir. El presidente de México fue asesinado con el visto bueno de Washington. Los telegramas existen, los puedes leer hoy. En la Ciudad de México, febrero del 13, la sangre corría por las calles sin piedad, mientras Madero confiaba en la palabra dada desde la embajada gringa.
se tejía la traición. Henry Lane Wilson, con sonrisa de serpiente, reunía a los generales, les daba instrucciones. Huerta es nuestro hombre, decían los telegramas, y en Washington leían y callaban complacientes. De escena trágica, traición en la embajada, mataron al presidente con permiso de allá. 10 días de balazos, 10 días de mentiras, y el águila del norte se comió nuestra dignidad. De escena trágica, la historia no se borra. Los cables desclasificados gritan la verdad. Mataron a Madero, mataron a Pino Suárez, y el embajador sonreía. Maldita libertad. En la embajada había fiesta mientras México ardía, champaña y cigarros mientras la ciudad moría. Wilson mandaba partes, todo va según el plan, y firmaba con su nombre la sentencia de un país. Madero, desarmado, traicionado por los suyos, lo sacaron del palacio como un perro cualquiera. 2 tiros en la espalda, la versión oficial, pero el mundo sabe quién dio la orden de verdad. De escena trágica, traición en la embajada, mataron al presidente con permiso de allá. 10 días de balazos, 10 días de mentiras, y el águila del norte se comió nuestra dignidad. Después del crimen, Washington lo felicitó en privado, pero ante el mundo entero fingió indignación. Lo retiraron calladito. Meses más tarde, como se esconde al perro que ya mordió al patrón. Pero los papeles quedan, los archivos hablaron, y hoy cualquiera con internet puede leer la traición. No fue revolución, fue golpe de embajada, fue imperio interviniendo con mano ensangrentada. De escena trágica, que no se nos olvide que la herida aún sangra cuando negamos la verdad. Mataron a un presidente con el visto bueno yanqui, y todavía hay quien dice fue cosa de mexicanos. ¡Mentira! Los telegramas existen, los puedes leer hoy, y la historia sigue gritando.